¿Sabías que la primera cosecha del año está llena de rituales ancestrales que celebran la conexión entre la humanidad y la tierra? Lughnasadh, también conocido como Lammas, es mucho más que un simple día en el calendario. Es un tributo al dios Lugh y un momento para honrar el esfuerzo colectivo que nos conecta con los ciclos de la naturaleza. En este capítulo de nuestra serie de los 8 Sabbats de la Wicca, exploraremos cómo las culturas antiguas celebraban la generosidad de la tierra en esta festividad. Desde ofrendas de pan hasta rituales de gratitud, Lughnasadh nos enseña a valorar lo que sembramos y cosechamos en la vida, tanto en el campo como en nuestra alma. ¿Te has preguntado cómo honrar este Sabbat en la actualidad? Acompáñanos para descubrir los orígenes, simbolismos y rituales que mantienen viva esta conexión ancestral con la naturaleza. Origen del nombre Lughnasadh. El nombre Lughnasadh proviene del gaélico y está estrechamente relacionado con el dios celta Lugh, una de las figuras más importantes de la mitología irlandesa. Lugh era conocido como un dios polifacético, guerrero, artesano, poeta y líder estratégico. Según la tradición, Lughnasadh se celebraba en honor a su madre adoptiva, Tailtiu, quien sacrificó su vida para preparar la tierra para la agricultura. La raíz indoeuropea Leuk. El nombre Lugh se deriva de la raíz indoeuropea Leuk, que significa brillar o luminoso. Esta raíz se encuentra en muchas lenguas indoeuropeas y aparece en nombres de deidades asociadas con la luz, el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué hace a Lugh tan especial? Aunque existen muchas deidades con atributos similares a Lugh, este dios celta posee características únicas. Maestro de todas las artes, Lugh era conocido como el Samildanach, es decir, el maestro de todas las artes, lo que lo distingue de otros dioses que suelen estar asociados con un ámbito específico. Conexión con la tierra. Lugh estaba estrechamente vinculado a la agricultura, lo que lo convierte en una figura central en las celebraciones de Lughnasadh. Papel en la mitología irlandesa. Lugh desempeña un papel fundamental en los mitos irlandeses, como la batalla de Mag Tuired, consolidándose como una figura clave en la identidad celta irlandesa. En su honor, Lugh estableció un festival que no solo celebraba la cosecha, sino también las habilidades humanas y el trabajo arduo que hacen posible la abundancia. De hecho, el término Nasad significa asamblea o reunión, haciendo referencia a los grandes encuentros realizados durante esta festividad. Culturas que practicaban Lughnasadh. Lughnasadh fue una festividad central en las culturas celtas de Irlanda, Escocia y Gales. Aunque la agricultura era esencial para su supervivencia, esta celebración iba mucho más allá de recolectar granos y frutos. Era un evento comunitario que incluía ferias, competiciones deportivas, matrimonios temporales, conocidos como bodas de prueba, y rituales espirituales. La fecha, el 1 de agosto, coincide con el punto intermedio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, un momento sagrado en el calendario agrícola y espiritual. Los druidas, como líderes religiosos de estas comunidades, desempeñaban un papel fundamental en las ceremonias, asegurando que se rindiera tributo a la tierra, los dioses y los espíritus de la naturaleza. Simbolismos de la festividad. Lughnasadh no solo era una celebración de la abundancia física, sino también de la simbólica. El pan, elaborado con los primeros granos de la cosecha, se ofrecía como agradecimiento a la tierra y a los dioses. Los campos se llenaban de rituales para bendecir las próximas cosechas, asegurando la continuidad del ciclo agrícola. Frutas y vegetales de temporada. Además del trigo, productos como manzanas, uvas, calabazas y zanahorias se utilizaban para decorar altares y realizar ofrendas. Herramientas agrícolas, hoces, rastrillos y azadas se empleaban para honrar el trabajo de los agricultores y su conexión con la tierra. Lughnasadh era mucho más que una simple fiesta de la cosecha. Representaba una celebración profunda que conectaba a las personas con la naturaleza, sus comunidades y sus ancestros. Al honrar los ciclos naturales y practicar la sostenibilidad,
Los celtas garantizaban la continuidad de su modo de vida y su armonía con el mundo natural. El sincretismo de Lughnasadh. Lughnasadh se originó como una celebración celta dedicada al dios Lugh y al comienzo de la cosecha. En este contexto, la festividad era tanto un agradecimiento a la tierra como un evento comunitario lleno de rituales, juegos y ofrendas. Los druidas lideraban las ceremonias, que buscaban equilibrar la relación entre los humanos y la naturaleza, garantizando la fertilidad de la tierra y la abundancia futura. El carácter agrícola y espiritual de Lughnasadh lo hacía central en las sociedades celtas, pero con la expansión de otras culturas y religiones, esta festividad no tardaría en mezclarse con nuevas tradiciones. La influencia del cristianismo. Lamas. Con la llegada del cristianismo a las tierras celtas, muchas festividades paganas fueron reinterpretadas o absorbidas dentro del calendario cristiano. Lughnasadh no fue la excepción. En la Alta Edad Media, la festividad se transformó en Lammas, una palabra derivada del inglés antiguo Laff Mass, que significa misa del pan. En esta nueva forma, Lammas seguía marcando el inicio de la cosecha, pero ahora se centraba en la bendición de los primeros panes elaborados con el trigo recién cosechado. Estos panes eran llevados a la iglesia como ofrendas, simbolizando la gratitud a Dios por la abundancia. Aunque el enfoque se desplazó hacia un marco cristiano, muchos elementos paganos permanecieron, como el uso del pan como símbolo central. Incluso con la cristianización, las comunidades rurales mantuvieron vivas muchas de las prácticas originales de Lughnasadh, aunque a menudo bajo un disfraz cristiano. Por ejemplo, ferias y mercados agrícolas. Estas reuniones comunitarias, típicas de Lughnasadh, se mantuvieron como ferias de verano en muchas regiones. Competiciones y juegos. Aunque en algunos lugares se les asignaron nuevos significados religiosos, los juegos y competiciones, como las carreras y pruebas de fuerza, seguían siendo un homenaje a la tradición celta. Rituales de protección para la cosecha. Muchas prácticas de bendición de los campos o rituales de protección se incorporaron a las tradiciones campesinas cristianas, aunque adaptadas al nuevo sistema de creencias. La manera en que Lughnasadh se fusionó con el cristianismo varió considerablemente de una región a otra, influenciado por factores como densidad de la población celta. En zonas con una fuerte presencia celta, las tradiciones paganas persistieron más tiempo y con mayor fuerza. Los rituales y creencias celtas se adaptaron a los nuevos marcos religiosos, pero manteniendo muchos de sus elementos originales. Intensidad de la evangelización. Regiones que experimentaron una evangelización más intensa y temprana tendieron a adoptar más rápidamente las prácticas cristianas, desplazando o transformando las celebraciones paganas. Poder de la Iglesia. La influencia de la Iglesia local también jugó un papel importante. Iglesias más poderosas y ortodoxas tendieron a suprimir las prácticas paganas de manera más rigurosa. Ruralidad versus urbanidad. En las zonas rurales, donde las tradiciones locales eran más arraigadas, las prácticas paganas persistieron por más tiempo. En las ciudades, la influencia de la Iglesia era mayor y la adopción de las prácticas cristianas fue más rápida. Ejemplos de variaciones regionales. Islas Británicas. En Irlanda y Escocia, las tradiciones celtas persistieron con mayor fuerza, y muchas de las prácticas de Lughnasadh se incorporaron a las festividades cristianas de manera más sutil. En Inglaterra, la influencia romana y posteriormente la anglosajona fue más fuerte, lo que llevó a una cristianización más rápida y a una mayor transformación de las tradiciones paganas. Gales. En Gales, la cultura celta se mantuvo muy viva, y muchas de las tradiciones paganas se preservaron a través de la tradición oral y las prácticas populares. Continente europeo. En otras partes de Europa donde se extendió la influencia celta, como Francia o España, el proceso de sincretismo fue similar, aunque con matices locales.
Lughnasadh en la Wicca. La Wicca redescubrió Lughnasadh y lo incorporó dentro de su calendario de sábats como una festividad clave. Aquí, Lughnasadh fue descristianizado en gran medida, devolviéndole su enfoque a las raíces celtas y al dios Lugh. Esta celebración, con raíces en las antiguas tradiciones celtas, marca el comienzo de la temporada de cosecha y representa un momento de agradecimiento por la abundancia de la naturaleza. El significado de Lughnasadh en la Wicca. En la Wicca, Lughnasadh simboliza la primera cosecha. Es un momento para celebrar los frutos de la tierra y agradecer a los dioses por su generosidad. Equilibrio entre dar y recibir. Se enfatiza la importancia de dar a la comunidad y a la naturaleza, así como de recibir sus beneficios. El ciclo de la vida. Lughnasadh representa el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, ya que la cosecha marca el final de un ciclo de crecimiento y el comienzo de otro. Honra a los ancestros. Se honra a los antepasados que trabajaron la tierra y preservaron las tradiciones. ¿Cómo se celebra Lughnasadh en la Wicca? Las celebraciones de Lughnasadh en la Wicca pueden variar según las tradiciones individuales y los grupos, pero en general incluyen ritos de agradecimiento. Se realizan rituales para agradecer a los dioses por la cosecha y pedir protección para los cultivos futuros. Ofrendas. Se ofrecen ofrendas a los dioses, como frutas, pan horneado con la primera cosecha y vino. Fuegos rituales. Se encienden hogueras para simbolizar la energía del sol y purificar el espíritu. Comidas comunitarias. Se comparten comidas preparadas con los productos de la cosecha, fortaleciendo los lazos comunitarios. Decoraciones. Se utilizan decoraciones como espigas de trigo, calabazas, flores de temporada y velas doradas para adornar los altares y los espacios de celebración. Música y danza. Se realizan danzas y se toca música para honrar a los dioses y celebrar la alegría de la cosecha. Deidades asociadas a Lughnasadh. Lugh, dios celta de la luz, la habilidad y la artesanía. Es considerado el patrón de Lughnasadh y se le asocia con la cosecha y la fertilidad. Ceres, diosa romana de la agricultura y la cosecha. A menudo se la invoca durante Lughnasadh para pedir una buena cosecha. Lughnasadh nos muestra cómo las tradiciones evolucionan y se adaptan al tiempo y las creencias de las sociedades. Desde sus raíces como una festividad celta hasta su transformación en Lammas y su resurgimiento en el neopaganismo, Lughnasadh ha mantenido su esencia: celebrar la conexión con la tierra, la abundancia y el esfuerzo colectivo. Hoy, honrar Lughnasadh es también una invitación a reflexionar sobre cómo nuestras propias tradiciones pueden adaptarse y florecer en un mundo en constante cambio. Cuando Lughnasadh se transformó en Lammas, su esencia original, la conexión con la tierra, el respeto a los ciclos naturales y el reconocimiento del esfuerzo colectivo, se reinterpretó bajo una narrativa que separaba a la humanidad de la naturaleza. En lugar de honrar a la tierra como una fuerza viva e independiente, la festividad pasó a centrarse en un agradecimiento vertical hacia un dios que estaba más allá de ella. Así, poco a poco, nuestra relación con el mundo natural se fue debilitando. Hoy, algo está cambiando. Las voces de quienes honran los caminos antiguos se están alzando una vez más. No es solo una celebración de las festividades paganas lo que estamos recuperando, es nuestra conexión perdida con la tierra, con lo sagrado que habita en cada planta, cada grano, cada gota de agua. Es un acto de memoria, pero también de resistencia. Recuperar Lughnasadh tal como lo celebraban nuestros ancestros es más que un gesto nostálgico. Es un recordatorio de que somos parte de un todo, que dependemos de la tierra tanto como ella depende de nosotros. Al preparar rituales, encender fuegos sagrados o compartir el pan hecho con nuestras manos, recordamos que la espiritualidad no necesita intermediarios. Está allí, en la semilla que germina, en la lluvia que nutre los campos, en el ciclo de la vida que nunca se detiene. Este regreso a las raíces no es una negación de otras creencias, sino una afirmación de las nuestras. Es decir, estamos aquí, y seguimos siendo parte de la tierra. Es un llamado a vivir en armonía con los ciclos naturales, a honrar lo que sembramos y cosechamos, tanto en el plano físico como en el espiritual.
Lughnasadh no es solo una festividad, es un acto profundo de reconexión. Es un momento para recordar que nuestra espiritualidad está en la tierra bajo nuestros pies, en el viento que acaricia nuestras pieles y en el fuego que arde en nuestros corazones. Recuperarla no es un desafío hacia otros, sino una invitación a nosotros mismos para vivir plenamente conscientes de quiénes somos y del lugar que ocupamos en este mundo. A medida que exploramos los 8 sábats de la Wicca, la energía de Lughnasadh nos envuelve, iluminando la plenitud, la vitalidad y la abundancia que danzan en la rueda del año. Este es el tiempo de la primera cosecha, un momento para agradecer por los frutos de la tierra y reflexionar sobre lo que hemos sembrado en nuestras vidas. El fuego sagrado sigue ardiendo, conectándonos con la energía vibrante del sol y celebrando la conexión con la naturaleza y el equilibrio entre dar y recibir. Quizás, al volver a celebrar Lughnasadh como lo hacían nuestros ancestros, no solo miramos al pasado, sino que también construimos un futuro donde la conexión con la tierra sea sagrada nuevamente y nuestra espiritualidad florezca en equilibrio con el todo. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like y compartirlo para que más personas se sumen a este viaje espiritual. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros encuentros mágicos. Con Lughnasadh, honramos el inicio de la temporada de cosecha y reflexionamos sobre lo que hemos logrado hasta ahora, preparándonos para el equilibrio y la introspección que traerá el siguiente Sabbat, Mabon. La rueda sigue girando, y pronto celebraremos el equinoccio de otoño, un tiempo de balance y gratitud. Acompáñanos en el próximo video para descubrir cómo honrar Mabon y seguir profundizando en este viaje mágico.